Meta acaba de reportar un trimestre muy fuerte, con ingresos arriba del 33%, publicidad creciendo con fuerza y una generación de caja impresionante. Pero hay un problema claro. La compañía también acaba de decirle al mercado que planea gastar más de 145.000 millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial. ¿Será que veremos nuevamente lo sucedido con el metaverso o esta vez será diferente? Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones, ideas de inversión y oportunidades en el mercado. Quédate hasta el final, porque hoy no solo vamos a revisar los resultados de Meta, también veremos qué dice el gráfico y cuál es el precio objetivo según los principales analistas del mercado. Arrancamos con una de las compañías más grandes de la bolsa y una empresa que cada vez que reporta genera mucha expectativa. Y hablamos de Meta. La compañía pudo superar las expectativas de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, reportando ingresos de 56.300 millones, un 33% más que el año anterior. Para una compañía de este tamaño, este crecimiento es muy fuerte. La utilidad operativa fue de 22.900 millones, un crecimiento del 30%, y el margen operativo se mantuvo en un 41%. Esto es clave, porque aunque Meta está gastando más en infraestructura e inteligencia artificial, todavía mantiene una rentabilidad muy alta. La ganancia neta fue de 26.800 millones y el EPS diluido fue de 10,44. Pero hay que hacer una aclaración importante aquí. Este número recibió un beneficio fiscal de 8.000 millones de dólares. Sin ese beneficio, el EPS habría sido de 7,31. Es decir, el reporte fue fuerte, pero no podemos mirar solamente el EPS, sin entender que hubo un efecto contable importante. Aún así, el negocio sigue mostrando mucha fuerza. Veamos algunos datos importantes del negocio. El corazón de Meta sigue siendo Family Apps, donde están Facebook, Instagram y WhatsApp. Este segmento generó 55.000 millones de dólares en ingresos y dentro de esos la publicidad aportó con 55.000 millones, creciendo un 33% frente al año anterior. Meta aumentó las impresiones en anuncios en un 19%, mientras que el precio promedio por anuncio subió un 12%. Esta combinación es muy positiva porque significa que Meta no solo está mostrando más anuncios, sino que también está cobrando más por ellos. Pasemos ahora con lo que causó la caída y que generó todo un debate en redes, y esto fue el gasto de capital. Meta reportó un CAPEX de 19.800 millones en el trimestre y elevó sus expectativas de CAPEX para todo el 2026 en un rango de 125 a 145.000 millones de dólares, por encima del rango anterior. Eso es una cifra enorme. La compañía explicó que el aumento viene principalmente por mayores costos de componentes, especialmente los relacionados con la memoria, y por más inversiones en centros de datos para soportar la capacidad futura. Antes de pasar con el gráfico, el saludo de hoy va para Byron, uno de nuestros mecenas de Patreon hasta México. En lo que va del año, Meta lleva una caída del 8%. Si vemos el gráfico, Meta venía moviéndose dentro de un canal alcista, bastante claro, desde el 2023, pero este lo rompió en marzo de este año. Sin embargo, la acción ha tratado de entrar nuevamente en este canal. Si alguien estuviera pensando en una posible entrada, en el precio actual no lo veo mal, con un recorrido potencial hasta los 744 del 22%, y pondría un stop loss en los 573 para protegernos de cualquier retroceso fuerte. Si baja a largo plazo, la historia cambia completamente. Meta es una compañía que estará con nosotros por muchos años. El RSI está en 46, lo cual nos indica que el mercado está un poco indeciso por el próximo movimiento, ya sea al alza o a la baja. Pasando ahora con las valuaciones de la compañía, según Morningstar, Meta tendría un fair value cercano a los $850,
Si vemos otras métricas de valoración, Meta actualmente tiene un PER cercano a 22, mientras que su forward PER ronda los 20. Ambos niveles se encuentran en su media histórica de los últimos 5 años, lo que podría indicar que la acción se encuentra cercana a su valor justo. Actualmente el consenso de analistas mantiene una calificación de compra para Meta con un precio objetivo promedio cercano a los 850. Antes de pasar con mis comentarios, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como esta. Mis comentarios sobre Meta. La empresa presentó un reporte muy sólido. El negocio principal sigue funcionando muy bien. La publicidad digital está fuerte. Los márgenes son elevados y la generación de caja sigue siendo impresionante. Además, la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto real en recomendaciones, anuncios y herramientas para el negocio. Pero el gran riesgo está en el gasto. Un CAPEX entre 125 a 146 mil millones de dólares es una cifra enorme y el mercado va a exigir retornos claros en los próximos trimestres. Si vas a largo plazo con Meta, estás comprando una empresa de calidad que, si eres paciente, te puede dar buenos resultados. Pero si vas a corto plazo, lo más seguro es que haya volatilidad en cada reporte de la compañía, y ese será el precio a pagar por este trade. Como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.